He visto y escucho constantemente los temas de ansiedad, los temas de soledad. Y es cierto, duele. No le estoy diciendo que es mentira. Sí duele y duele mucho, pero el Señor también tiene resuelto eso. A veces podemos estar en relaciones y podemos sentirnos solos. A veces podemos tener amistades o familia a nuestro alrededor y sentirnos solos. Pero realmente nuestro verdadero compañero fiel es el Espíritu Santo. Ese es nuestro compañero, ese es el que te da gozo, porque puede estar rodeado de mucha gente y no estar en gozo. Significa estar lleno del Espíritu. Esa es la esencia de vencer esto de la soledad. Todos hemos tenido temor a la muerte, nuestra o de un familiar, ¿sí o no? Yo lo he tenido, por morir yo o por la muerte de un familiar. Pero te digo que eso está resuelto en Cristo. Juan 10, 27, 28, que dice que mis ovejas escuchan mi voz, yo las reconozco y ellas me siguen. Les doy la vida eterna y nunca perecerán. Por lo tanto, si tuviéramos que partir de esta tierra, aún eso Cristo lo tiene resuelto. Cuando estamos en su presencia, cuando su presencia hace aposento en ti y en mí, dependemos absolutamente de Dios. Porque nuestra dependencia no es de boca, nuestra dependencia es de rendición. Doblar rodilla delante de Cristo y reconocer que Él es nuestra autoridad, que Él es nuestro Señor y que nosotros nos sometemos a Él. Porque en la plenitud de Él está todo. Y si nosotros nos unimos a Él, somos plenos. La enseñanza de esta tarde se llama Viviendo en su presencia. ¿Quiénes de los que estamos acá anhelamos la presencia de Dios? Ay, están apagaditos, como diría el pastor Giancarlo. Bueno, todos los que estamos acá, gracias por esa respuesta. Anhelamos de una u otra manera la presencia del Señor. Y es que desde que el Señor nos creó, que nos creó como seres espirituales, hemos vivido en esa búsqueda de lo espiritual. Muchas veces en caminos equivocados, tocando puertas erradas, pero siempre yo creo que ese anhelo está allí. Dice la Biblia en Génesis 2:7 que luego el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. En ese momento el hombre se hizo un ser espiritual, tomó vida. Sin embargo, vemos, conociendo un poco la Escritura, sabemos que en Génesis 3 vino la caída del hombre. ¿Se recuerdan de ese pasaje? Donde vino la tentación y Adán y Eva cayeron, sucumbieron al pecado. Y esto afectó en dos formas, básicamente, al hombre, en muchas formas, pero podríamos resumirlo así, en dos maneras. Uno, pasamos de la inocencia a la conciencia, porque ahora el pecado entró. El hombre ahora tenía conocimiento del mal y muchas veces lo hace, lo practica. Pero a su vez, esto afectó porque generó una separación física y espiritual del hombre con Dios. En el paraíso, él se veía cara a cara con el Señor. Pero ahora fue sacado del paraíso, puesto fuera, y esto afectó definitivamente esa relación que existía, afectó la comunión. Pero a partir de ese tiempo, ¿cómo fue entonces que se comunicaba? ¿Cómo era la interacción de Dios con el hombre? Bueno, seleccionaba el Señor en su sabiduría, en su soberanía, escogía hombres, los cuales usaba como canal, como puente para comunicarse, para darle mensajes al ser humano, al hombre. Entre ellos podemos mencionar a muchos. Entre ellos podemos mencionar a Noé, que sale ahí muy cerca, ya en Génesis 6 está presente. A los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob, José, reyes como Saúl, que aunque antes de lo que pasó con Saúl, incluso profetizaba, como David. Pero también profetas, jueces, sacerdotes e incluso artesanos. Después de que el hombre pasa a ese tiempo y es dada la ley y sucede todo lo que estamos mencionando, se establece ahora el sacrificio como el modelo para la expiación de pecados. Y dice la Biblia que en Hebreos 9:22 que sin sangre no hay perdón de pecados. Sin embargo, vemos cómo
el mover del Espíritu para este tiempo no está dentro del hombre, sino está el Espíritu Santo obrando, la presencia del Espíritu Santo está obrando a través de hombres seleccionados por el Señor, que los usa con propósito, como por ejemplo la exhortación, formación de un pueblo, darnos la ley, pero en fin, siempre para la edificación de todos aquellos que hemos creído y puesto nuestra fe en Él. Hay una historia, y hago toda esta introducción, porque hay una historia que me apasiona mucho. De hecho, desde que el pastor me dijo, cuando estábamos de viaje, mi esposa y yo, me vino a la mente, pienso que de Dios, el pasaje de la tsunamita. Y lo anoté rapidito en el blog de notas y dije, voy a preparar una enseñanza de esto. Terminé de llegar aquí a Indianápolis, el pastor me dice, predica. O sea que definitivamente sí había algo por allí. Y la historia de esta tarde se encuentra en el Antiguo Testamento, en el segundo libro de Reyes. Y si me acompañan, por favor, la lectura va a salir en la pizarra para que vayamos siguiendo. También los invito que por favor saquen sus teléfonos, tomen nota porque voy a dar mucha información así como de 4 cosas, esa información tipo clase que creo que podría ser importante e interesante tomar nota de ella. Dice Segunda de Reyes 4, del 8 al 10, dice: Cierto día, Eliseo fue a la ciudad de Sunem, y una mujer rica que vivía allí le insistió que fuera a comer a su casa. Después, cada vez que él pasaba por allí, se detenía en esa casa para comer algo. Entonces, la mujer le dijo a su esposo: Estoy segura de que este hombre que pasa por aquí de vez en cuando es un santo hombre de Dios. Construyamos un pequeño cuarto en el techo para él y pongámosle una cama, una mesa, una silla y una lámpara. Así tendrá un lugar donde quedarse cada vez que pase por allí. Y los invito a que estudiemos y analicemos esta historia un poquito con detenimiento. ¿Y quién era Eliseo? ¿Quiénes saben quién era Eliseo? Así es. Eliseo es un profeta muy usado del Antiguo Testamento. Como dijo Kilder, fue el sucesor del profeta Elías, mi tocayo. Y en la Biblia podemos encontrar muchísimas historias de milagros que el Señor usó. Pues muchas veces se dice que las hizo el hombre no hace milagros, los milagros los hace el Señor y usa a ciertos hombres para eso, como canales para elaborar o para realizar ese milagro. Y dice ¿y quién es esta mujer que insiste? Bueno, la Biblia dice que Eliseo pasaba por allí, por Sunem, y que esta mujer de buena posición, importante, como la quieran llamar, le insistía que se detuviese en su casa para comer. No dice expresamente la Biblia por qué lo hacía, pero yo me hacía estas preguntas. O sea, ¿por qué esta mujer quería que Eliseo se detuviese, que se detuviese allí? Pero podemos intuir que se refería por eso que acompañaba a Eliseo. Eliseo no iba solo, Eliseo iba acompañado de la presencia de Dios. ¿Por qué lo puedo deducir? Porque ella lo llama el santo hombre de Dios. Y ella dice que incluso quiere que construyan una habitación en la parte superior de la casa para que esa presencia, eso que acompaña a Eliseo, se quede allí. ¿Y cuánto de los que estamos acá deseamos eso? Deseamos que el Señor nos visite, que el Señor se sienta así cómodo en nuestras casas. Yo lo deseo, yo lo anhelo, yo vivo con ese anhelo constante. Dice la historia que este hombre se detenía allí cada vez que pasaba, pero se detenía a comer. Y me preguntó, ¿cuánto podría durar una comida? ¿1 hora? ¿2 horas? ¿3 horas? Tal vez, no sé. Es más, no dice ni qué comida. No dice si era almuerzo, desayuno, cena, no dice cuál, ¿no? Pero sí dice que se detenía. Y me gusta esto que la mujer quiere más. La mujer da un poco más. La mujer dice, vamos y habla con el hombre, habla con su esposo. Hagamos una habitación en la parte superior de la casa para que él ahora no se quede 1 hora,
o dos, para que Él se quede una noche, para cada vez que Él pase por aquí, se detenga en nuestra casa y more, y que esté con nosotros. Y esto me gusta muchísimo. Pero antes de adelantarme un poco en la historia, quiero hacer esta salvedad, ¿no? Todo lo que nosotros veamos en el Antiguo Testamento y estas historias tan apasionantes e interesantes son sombras de lo venidero. Son sombras de lo venidero. Y hago este énfasis porque aquí Eliseo solamente es un tipo de Cristo. Cuando me refiero a un tipo de Cristo, es un modelo de lo que había de venir en el futuro. Vemos como, por ejemplo, Elías resucitó al hijo de una viuda. Vemos como Eliseo resucita el hijo de una viuda, pero vemos al Señor también haciendo resurrecciones porque eran tipos, adelantos, sombras de lo que habían de venir. ¿Y por qué hago toda esta salvedad? Porque el plan de Dios fue, es y será estar cercano a su creación. El anhelo del Señor es estar cercano a lo que Él creó, porque no es un Dios ausente, por el contrario, es un Dios presente siempre. Nosotros podemos verlo en sus propios atributos, en la omnipresencia, en la omnisciencia, en la omnipotencia, porque esos son atributos del Señor. Entonces hice esta aclaratoria porque no somos nosotros, con nuestras acciones, con nuestras decisiones, los que alejamos a Dios de nuestras vidas. ¿Quiénes me acompañan en eso? Definitivamente fue Adán y Eva los que hicieron lo que hicieron, y como consecuencia de sus acciones hubo los resultados. Sin embargo, vemos cómo el Señor incluso los instruye en el sistema de redención, haciendo el primer sacrificio. El primer sacrificio en la Biblia lo hizo el mismo Señor. ¿Para qué? Para cubrir el pecado de Adán y Eva. Y de ahí se instituye prácticamente el sacrificio. Vemos lo que pasó con Caín y Abel. Igual ya vemos todo el tema de los sacrificios. Sin embargo, el plan del Señor, como les dije, siempre ha sido estar cercano a su creación. Y tú me dices, ¿cómo lo puedes decir? Bueno, definitivamente sí, porque el plan del Señor fue un plan maravilloso, extravagante, extraordinario. Y no fue ni siquiera relacionarse, fue venir y habitar con nosotros. Ese fue el plan del Señor, habitar entre nosotros. Isaías 7:14 lo narra extraordinariamente bien, dice: el Señor mismo le dará una señal, aun cuando esto es una profecía que se estaba dando para el pueblo de Israel. Fue una profecía que se cumplió posteriormente. Dice: miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tenemos un Dios tan hermoso que decide venir a la tierra, encarnarse en un hombre para ser 100% Dios y 100% hombre y habitar entre nosotros. ¿Cuánto le podemos dar un aplauso a Cristo por eso? El apóstol Juan lo narra así en su capítulo 1. El capítulo 1 de Juan es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Los invito a que lo lean o que lo mediten, que lo reflexionen. Es profundo, pero de verdad bien vale la pena introducirse en esa lectura. Dice Juan 1, del 1 al 5. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado, a ti y a mí. Y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Antes de que existiera todo, ya el Hijo existía. Y no creamos nosotros porque se encarnó hace 2000 años fue que nació hace 2000 años. No, el Hijo existía antes, solamente vino a hospedarse en ese cuerpo hace 2000 años atrás, pero Él existía antes. Como dice la palabra, es el alfa y la omega,
el principio y el fin. Jesucristo es Dios y estaba con el Padre, y Dios creó todo por medio de Él. Así que cuando nosotros contemplamos toda la creación, entre ellos cielos, lumbreras, mares, todo lo que nosotros contemplamos, todo lo hizo el Señor. ¿Y saben algo? Todo lo hizo bueno. Así que cuando usted se vea en el espejo, dígale gracias a Dios porque también nos hizo buenos a nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces Cristo le da vida a todo lo creado. Trajo luz a todos y la luz brilla en la oscuridad. Y aunque el enemigo ha tenido el plan de la destrucción de la creación de Dios y pensó que lo había vencido en la cruz, sin embargo, ni siquiera en la cruz pudo, porque el enemigo está vencido. Nosotros somos retenedores de la victoria de Cristo. Solamente estamos nosotros esperando que el tiempo se cumpla, pero se los digo que el enemigo está vencido completamente. O sea, simplemente está esperando ser enviado a su lugar donde va a estar. Cristo el tercer día es resucitado por el Espíritu y dice la Biblia que la oscuridad jamás podrá apagar la luz de Dios. Jamás podrá apagar la luz. ¿Por qué? Porque Juan 8:12 dice que Cristo es la luz del mundo. Ahora, pero el 14, tomando esa profecía de Isaías, en Juan 1:14 dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Nosotros somos hijos de Dios por Jesucristo. Es una bendición poder serlo. Ahora esto es hermoso, porque vemos cómo nuestro Señor Jesucristo ¿qué? Se hizo hombre. Se hizo hombre para venir aquí. Pero siempre me pregunto, en esto del estudio de la palabra, 4 grandes propósitos de la encarnación. Ahí empieza a notar. Primer propósito, ¿por qué nuestro Señor Jesucristo se encarnó o por qué el Hijo se encarnó? Lo primero fue para revelarnos al Padre. Importantísimo. La gente conocía a Dios por la palabra, por los profetas, por la ley, pero vino ahora el Señor a revelarnos directamente al Padre. Cuando nosotros vemos a Cristo, vemos al Padre. Dice Mateo 11:27, mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo. Pero aquí estamos metidos tú y yo. Y dice, y a aquellos a quienes el Hijo decide revelárselo. Wow, nosotros tenemos el privilegio de poder conocer al Padre. Por lo tanto, uno de los propósitos por el cual nuestro Señor Jesucristo se encarna es para darnos a conocer a Dios Padre. Cristo ha querido revelarle estos misterios a la iglesia. Y Él dice que no están revelados ni siquiera para todo aquel que quiera, sino que son misterios que Él le ha placido revelarle a su iglesia. Segundo, el mejor ejemplo de vida. El propósito también de nuestro Señor Jesucristo fue ser ejemplo. ¿Por qué? Porque hasta ese punto todos los hombres han fallado o hemos fallado. ¿Quién de los que está aquí puede decir yo no fallo o no he fallado? Todos hemos fallado. Pero llega el Padre, envía al Hijo como un modelo, como un ejemplo de vida. Cristo es el modelo de lo que debe ser. El que nunca pecó, el que nunca falló, el que nunca erró, se hizo pecado por ti y por mí. Dice Juan 6:38, pues he descendido del cielo para hacer su voluntad, de quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Y primera de Juan 2, del 3 al 6 dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. Por lo tanto, Dios nos da al Hijo, nos da a nuestro Señor Jesucristo como un modelo, pero un modelo de obediencia. Y estamos nosotros llamados a eso, a obedecer al Señor, como obedeció nuestro Señor Jesucristo. Número 3, redención del pecado.
La palabra redención. ¿Quién sabe lo que significa la palabra redención o redimir? Quizás los más jóvenes saben, a lo mejor lo saben el nombre, al menos por el grupo de cristianos redimidos, ¿no? Pero realmente la palabra redención es el pago por el rescate de alguien que estaba condenado. Nosotros estábamos condenados en nuestros delitos y pecados. Dice que nosotros estábamos condenados y muertos en nuestros delitos y pecados. Pero nuestro Señor Jesucristo pagó un precio alto, pagó con su vida, pagó con su sangre el rescate nuestro. Por lo tanto, otro de los ejemplos o los propósitos de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo es eso, darnos la redención del pecado. Jesucristo es el sacrificio perfecto de todos los pecados. Y su muerte satisface la demanda de Dios para el perdón de los pecados. Porque eso es redención más propiciación. Lo estudiamos hoy la quinta promoción, ¿verdad? ¿Hay aquí estudiantes de la quinta promoción? Perfecto. Hoy estábamos estudiando eso. Es el sacrificio perfecto y la demanda completa, o sea, satisface la demanda completa del Señor. Dice Romanos 3, del 22 al 24 así: Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Tú y yo somos aceptados, justos delante de Dios por Jesucristo, no por nosotros mismos. Nosotros si iríamos delante del Padre estaríamos totalmente descalificados y condenados. Solamente a través de Cristo es que podemos ser justificados. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justos a sus ojos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. Y es muy importante saber lo siguiente, mi amado. Están clavados en la cruz del Calvario todos nuestros pecados. Lo único que tenemos que hacer nosotros, ¿qué es? Arrepentirnos. Acudir delante del Señor con fe de que Él nos perdona. Y dice Hebreos 10:14, porque un solo sacrificio ha perfeccionado para siempre a los que han sido santificados. Por lo tanto, un solo sacrificio fue necesario para el perdón de tu pecado y el mío. Y el quinto punto, el quinto propósito por el cual se encarnó nuestro Señor es para darnos la victoria sobre la muerte. Él obtuvo la victoria sobre la muerte. Cristo, como dice Colosenses 1:18, que es el primogénito de entre los muertos, el primero que fue resucitado. Cristo venció la muerte y nos da la vida eterna a quien hemos creído en Él. Juan 10, del 27 al 28, dice así: mis ovejas, ¿cuántas ovejas hay aquí? Todos los que estamos aquí somos ovejas, ¿verdad? O chivos o cabras, no. Somos ovejas, ¿verdad? Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco, dice Cristo. O sea que Él te conoce. Él conoce a Kilder, pero conoce a Kimberly, conoce a Tanya, conoce a Sergio, nos conoce a todos. Ellas me siguen. O sea, nosotros seguimos ¿a quién? A Cristo, al pastor de las ovejas. Y les doy vida eterna y nunca perecerán. Y esta vida, como lo dije, es la vida en el Espíritu, la vida Zoe. Es aquella vida eterna que el Señor nos da. Ahora, una vez el Señor resucitado, estuvo 40 días en la tierra. Y estuvo con muchísimas personas, Y siempre me he preguntado, ¿por qué el Señor se quedó 40 días entre nosotros? Por lo menos te puedo decir una. Seguro que hay muchísimas, pero te comparto una. Quiso dar testimonio de que de Génesis hasta Apocalipsis, toda la Biblia habla de Él. Toda la Biblia se resume en Él. Cuando comento esto, lo hablo de la siguiente manera. Nosotros llegamos a un restaurante. ¿Quiénes nos gusta ir a los restaurantes? Y ahorita más o menos me gustaría mucho. Nosotros cuando vamos a un restaurante te llevan el menú. Y viene la persona, el server, que te atiende, te habla de la comida. Pero el menú no es la comida, te la describe.
¿sí? Y el server, tal vez podríamos ser nosotros mismos, habla de la comida, pero la comida, el alimento se llama Jesucristo de Nazaret. Por lo tanto, toda la palabra, desde Génesis a Apocalipsis, habla de nuestro Señor Jesucristo. Y la invitación es que cada vez que veas una historia, busca dónde está Cristo en esa historia. ¿Cuáles son los atributos del Señor que se muestran allí? ¿Cuáles son las promesas que allí están? Entonces, nuestro Señor Jesucristo se queda aquí en la tierra 40 días, ¿para qué? Para dar testimonio de que su palabra, de que Él está presente en todo y que todos los profetas hablaron de Él y que todas las fiestas y toda la ley se cumplió en Él. Tú me dices, ¿dónde encuentro eso? No tengo tiempo para dárselos, pero les invito a que lean Lucas 24, Camino de Emaús, donde Él les narra a esos dos discípulos el cumplimiento de cada una de la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Ahí nuestro Señor Jesucristo dando testimonio de sí mismo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo asciende a los cielos y posterior a ese ascenso cumple con una de las promesas más hermosas que pueden haber. Lo que anhelaron los antiguos sucedió por fin. Dice Juan 14 del 15 al 17, si me aman, obedezcan mis mandamientos y yo le pediré al Padre, Él les dará otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo busca ni lo reconoce. Pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes. O sea, el Espíritu Santo seguía haciendo su obra, pero no vivía todavía en nosotros. Pero dice, después estará en ustedes. Porque la función del Espíritu siempre ha sido convencer de pecado. No crea nadie que se para y dice, yo voy a arrepentirme por motus propios. Su ego no se lo permitiría. Es la obra del Espíritu Santo la que te convence de pecado. Este hecho, que pareciera muy sencillo y quizás se lea muy rápido en la Biblia, hizo un cambio tremendo de cómo era la adoración y el sistema religioso de la época. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de esta promesa cambió completamente el panorama. Los creyentes, como lo dije, conocían el Espíritu, pero ahora el Espíritu iba a vivir en ellos. Por 1400 años aproximadamente, la adoración había ocurrido ¿dónde? Entre el tabernáculo y el templo. Y el templo, en 70 años después, iba a desaparecer por completo. ¿Por qué? Porque estamos trascendiendo de la ley a la gracia. Hoy nosotros lo vemos simple, pero quizás para los hermanos, para los creyentes de la época, era algo bastante difícil. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, en el templo, era donde se hacían todos los sacrificios, era donde se hacían todos los votos. Todo el sistema religioso de la época estaba basado en eso. Sin embargo, viene un cambio completo, un cambio dispensacional, lo llaman algunos de los teólogos. Y ya no va a ser más necesario los sacrificios de la tribu de Leví. ¿Por qué? Porque hubo un sacrificio perfecto, único, el realizado ¿por quién? Por nuestro Señor Jesucristo. Ya no va a ser necesario ese lugar físico de adoración que era el templo de Jerusalén, porque es que ahora la iglesia es el centro de adoración de este tiempo de la gracia. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso a Cristo? Ya no es necesaria una tierra prometida, porque Cristo es nuestra promesa. Dice Lamentaciones 3:24, haciendo sombra de lo que había de venir. El Señor es mi herencia, mi porción. Por lo tanto, esperaré en Él. Es decir, que ya Jeremías estaba anticipando lo que había de venir. Esperaré en Él. Hoy por hoy nosotros tenemos esa bendición. Entonces, el templo era para la ley, para el tiempo de antes, lo que es la iglesia hoy para la gracia. Tenemos la bendición, mis amados, de estar
en el centro de adoración de este tiempo en el cual vivimos. En el cual vivimos. Dice Pablo en 1 Timoteo 3, del 14 al 15, dice, esto es un mensaje para Timoteo, pero voy a tomar una definición que da Pablo de la iglesia extraordinaria. Dice, inspirado por el Espíritu Santo. Aunque espero ir pronto a verte, diciéndole a su pupilo, escribo estas instrucciones para que, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Y vamos a enfocarnos en esto, de la casa de Dios para adelante. Y dice, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. Y te pregunto, ¿qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Será un templo? Excelente, Kimberly. ¿Será un edificio? ¿Será un recinto? ¿La iglesia? ¿Será una denominación? Porque muchas veces las denominaciones se atribuyen ser la iglesia verdadera. Pero realmente la iglesia somos nosotros. Dice Pablo en 1 Corintios 12:2, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Y esto me parece hermoso, porque nosotros aquí todos unidos, más lo de la iglesia de la otra esquina, más lo de la otra esquina, y la otra, y la otra, y la denominación que no te gusta, conformamos el cuerpo de Cristo. Y por eso es que muchas veces le digo a los hermanos que no nosotros somos quienes para hablar o decir cualquier cosa de otra denominación, porque ese es el cuerpo de Cristo. Y nosotros no somos quienes para hablar mal de la novia de Cristo, de la esposa de Cristo. 1 Corintios 12:27 dice, todos ustedes, todos nosotros, en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de este cuerpo. Parte de este cuerpo. A lo mejor somos la uña. A lo mejor somos un cabello. No sé, un brazo. Pero somos parte del cuerpo. Esta semana me salió un absceso en la mano. Y fue por un vellito infectado. ¿Y cómo duele? Y era una cosa minúscula, pero duele mucho. Pero es que el Señor nos ama a todos, seamos el más pequeño o el que más sirve en la iglesia. El Señor nos ama a todos porque somos su cuerpo. Colosenses 1:18 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Es decir, que nosotros somos el cuerpo, pero Cristo es la cabeza de esta iglesia, pero es también la cabeza de la iglesia universal. Y ese es el llamado, mis amados. Somos un cuerpo que tiene muchísimas partes. Y entre esas partes nosotros estamos allí presentes. Ahora, ya no es necesario, como la tsunamita, hacer un aposento en la parte superior de la casa. Tú me dices, ¿es bueno tener un lugar de oración en la casa? Claro que sí. Porque ese es tu lugar, es tu espacio, tu lugar para hacer ese tiempo de devocional. Eso está perfecto. Pero te digo que no son los lugares. Eres tú como miembro de la iglesia donde reside el Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 3:16, ¿no saben ustedes, nosotros, que somos el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Por eso que el post de la prédica colocaba el aposento en el corazón. Porque ahora en nuestro corazón, y por decirlo corazón, por hacer que está en la parte más profunda de nosotros, habita el Espíritu Santo. El estar unido a Cristo, porque no podemos olvidar eso, que el estar unido a Cristo nos permite la bendición de ser llenos del Espíritu Santo. Fue por el sacrificio de Él, fue por el ascenso de Él, de llegar al Padre, de pedirle que fuese enviado el Espíritu Santo
y pudiéramos vivir nosotros este tiempo llamado gracia, dispensación de la gracia, en donde el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros. Y al estar en Cristo, nosotros ¿qué? Estamos completos. Dice Colosenses 2, del 9 al 10, dice: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Nuestra plenitud, nuestra llenura consiste en haberme unido a Cristo y recibir esa bendición por medio de Él, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Para concluir, quisiera pedir al grupo de alabanza que vaya pasando, por favor. Les voy a compartir 4 puntos, porque vinimos aquí a hablar de su presencia. ¿Sí o no? Vinimos a hablar de su presencia. Y ya sabemos que su presencia habita en el cuerpo de Cristo. Y que nosotros, como miembros del cuerpo, la presencia habita en ti y en mí. Pero 4 señales de que sí vivimos en su presencia. Número 1. Esta la conversé con mi pastor Alexis el jueves. Número 1. Cuando estamos en su presencia, cuando su presencia hace aposento en ti y en mí, dependemos absolutamente de Dios. Dependemos absolutamente de Dios. Dependemos en todos los sentidos, porque nuestra dependencia no es de boca, nuestra dependencia es de rendición. ¿Sabes qué es difícil? Rendir tu voluntad. Siempre queremos hacer lo que nos provoca, lo que nos gusta, lo que anima nuestro ego, lo que anima nuestras emociones. Porque es que si me molesta le respondo. Ese tipo de cosas. Sin embargo, depender de Dios significa crucificar cada día las obras de la carne en la cruz. Cada vez que yo me levante tengo que crucificar allí esas obras de la carne. Toma tu cruz y sígueme. Crucifica tus obras ahí, las obras de la carne, y sígueme. Pero hay 4 grandes temores que azotan a la humanidad, o por lo menos a la mayoría de los humanos. Y el primer, pero te puedo decir que en esa plenitud de Cristo, todos esos temores están resueltos. Todos esos temores están resueltos. Y te voy a decir el número 1, temor a la muerte. Todos hemos tenido temor a la muerte, nuestra o de un familiar, ¿sí o no? Yo lo he tenido, por morir yo o por la muerte de un familiar. Pero te digo que eso está resuelto en Cristo. Juan 10, 27, 28, que dice que mis ovejas escuchan mi voz, yo las reconozco y ellas me siguen. Les doy la vida eterna y nunca perecerán. Por lo tanto, si tuviéramos que partir de esta tierra, aún eso Cristo lo tiene resuelto. Porque en la plenitud de Él está todo. Y si nosotros nos unimos a Él, somos plenos. Otra cosa que la gente teme muchísimo, pero en su presencia también está resuelta: temor al fracaso, temor a perderlo todo, temor a perder lo material, temor a perder cualquier cosa, hasta perder la salud. ¿Sí o no? ¿No tenemos esos temores? Dice 2 Corintios 12:9. Cada vez Él me dijo, este es Pablo pidiéndole que le quiten el aguijón, pidiéndole que le quite algo que lo afectaba, que lo molestaba, que quizás le impedía incluso el mismo servicio. No sabemos. Pero cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Así que, si el Señor te quita algo, si tenemos tanto temor al fracaso, lo que el Señor se lleve, que te haga débil, gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. El primer aplauso fue de Juan Diego. El primer aplauso. Y gloria a Dios por tu vida, porque eres un ejemplo de nosotros de que no temes al fracaso. Aún viviendo la condición
y viviendo lo que tú estás viviendo y tu familia estás con él, tu gozo en el Señor está intacto. Gloria a Dios por tu vida, Juan Diego. Entonces, su poder actúa mejor en nuestra debilidad. Si el Señor tiene que darnos cosa, que se lo lleve. Porque cuando me hace más débil, entonces su poder se perfecciona en esa debilidad. Pero nos resistimos. Yo soy uno. Pataleo, lucho, tal, y estoy en eso. Pero su poder se perfecciona, eso. Y lo he vivido y le puedo dar testimonio de eso. Pero sé que están aquí hermanos que me acompañan, que pueden dar testimonio de eso. Rechazo o soledad. He visto y escucho constantemente los temas de ansiedad, los temas de soledad. Y es cierto, duele. No le estoy diciendo que es mentira. Sí duele y duele mucho, pero el Señor también tiene resuelto eso. ¿Cómo lo tiene resuelto? Dice Salmo 139, del 7 al 10. Jamás podría escaparme de tu espíritu. La mejor compañía que podemos tener es la compañía de Dios. Porque a veces estamos con personas y nos sentimos solos. A veces podemos estar en relaciones y podemos sentirnos solos. A veces podemos tener amistades o familia a nuestro alrededor y sentirnos solos. Pero realmente nuestro verdadero compañero fiel es el Espíritu Santo. Ese es nuestro compañero, ese es el que te da gozo, porque puedes estar rodeado de mucha gente y no estar en gozo. Jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. Así que no significa estar rodeado de gente, significa estar lleno del Espíritu. Esa es la esencia de vencer esto de la soledad. Temor a lo desconocido, y entre ellos que te boten del trabajo, eso es desconocido. Mañana vas para el trabajo y llegaste y estás despedido, eso es algo desconocido. O una enfermedad, el diagnóstico. Nos vemos bien por fuera, pero no sabemos cómo estamos por dentro, ¿sí o no? Pero también el Señor lo tiene resuelto. Dice el Salmo 103, 19, el Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna todo. La semana pasada tuvimos en la celebración de vida de la hermana Carla Maldonado. Y yo me quedé sorprendido de la fe con que esa gente adoraba al Señor. Y yo decía, wow, solamente una persona que está cimentada en Cristo puede tener la paz que esa gente expresaba. Porque ellas sabían que su hermana, su mamá, o la hermana, o la hija, porque era mamá, hija, esposa, estaba viva. Y aun cuando su cuerpo físico no estaba aquí, ya estaba en la presencia, viva en la presencia del Señor. Así que si Cristo tiene resueltas todas estas cosas, lo mejor que podemos hacer es rendirnos a Él. Rendirnos a Él, rendir nuestra voluntad a Él. Segundo punto de vivir en su presencia. Cuando vivimos en su presencia, obedecemos por amor y no por temor. Esto hace la vida muy diferente. Obedecer lo que el Señor te llama a hacer, obedecer sus mandamientos por amor y no por temor, hace nuestra vida completamente distinta. Dice 1 de Juan 5, del 3 al 4. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. No es lo mismo amar a tu esposa y deleitarte en ella que pensar que es lo que te tocó y tienes que calártela. No es lo mismo. No es lo mismo agarrar y tú bendecir con tu boca a un hermano que tener que morderte la lengua con muchísimas ganas de hablar mal de él. Tenemos que decidir dónde estamos. Y como lo dice la palabra, los mandamientos de nuestro Señor no son una carga difícil de llevar. Eso es también habitar en su presencia. Recordemos que la vida espiritual es un caminar en progreso.
Dice Proverbios 4:18, mas la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Tal vez cuando conocemos de Dios, cuando empezamos en los caminos, le seguimos por temor, porque eso es un tema heredado quizás culturalmente. Eso se llama la vida purgativa. Pero en la medida que nosotros vamos avanzando en el conocimiento de la palabra, pasamos a una segunda fase. Se llama fase iluminativa. Y en esa fase iluminativa empezamos ahora a seguir a Dios por sus recompensas. Porque si en Él habita la plenitud de todo, todo lo que en Él hay, por gracia lo recibimos. Sin embargo, el Señor nos invita a ir a la tercera fase, la vida unitiva en Él. Dice Juan 17 del 20 al 21, no te pido solo por estos discípulos. Está el Señor orándole al Padre por sus discípulos. Pero te digo algo, en esta oración estábamos incluidos nosotros. Esta es una oración hermosa de nuestro Señor Jesucristo. Sino también por todos los que creerán en mí por medio de ellos. Y esos somos tú y yo, amén, que estamos metidos en esta oración. O sea, el Señor Jesucristo oró por ti y por mí hace 2000 años. Y esta oración tiene vigencia. Y dice el Señor, te pido que todos sean uno, porque Él se anticipaba a este llamado iglesia, a esta unidad corporativa de adoración que tenemos nosotros. Dice, te pido que sean uno, así como tú y yo somos uno. Es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo estoy en ti, y que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Amén. Gloria a Dios por eso. Amén. Número 3, el fruto del Espíritu Santo, cuando la presencia habita en su iglesia, y tú y yo somos iglesia, el fruto del Espíritu Santo es palpable. Es palpable. Una de las frutas, no es mi fruta preferida, pero es un buen ejemplo. Una de las frutas que tú no puedes esconder es un mango. ¿Sí o no? ¿Quiénes conocemos el mango? No, como digo, no es de mi fruta preferida, pero lo voy a mencionar. ¿Por qué? Porque es que el mango huele. Tú lo metes donde lo metas y el mango huele. ¿Sí o no? Pero la guayaba también, gracias. El mango huele a mango. Sabe a mango. Tiene forma de mango, ¿verdad? No tiene problemas de identidad, que es un mango que quiere ser fresa. No. El mango huele a mango, sabe a mango, tiene forma de mango, es amarillito, es amarillo por dentro. ¿Por qué? Porque él sabe que es mango. Ahora, si la presencia habita en ti y en mí, ¿qué tiene que haber? Bueno, Gálatas 5, 22 y 23 lo dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra esas cosas no hay ley. ¿Será que eso se ve en mí? ¿Será que eso se ve en nosotros como iglesia? El amor, el gozo, todo eso está presente. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 15:1, yo soy la vid verdadera y mi Padre el labrador. Pero más adelantico en el 4 y 5 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid. Nosotros no vamos a oler a mango o no vamos a oler a Cristo separados de Él, porque Él es quien produce eso en nosotros. Es la obra del Espíritu quien da testimonio de la verdad. Entonces, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Así lo dice la Reina Valera. Finalmente, cuarto punto de la presencia. Sabemos que somos un cuerpo, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un cuerpo le cortan, lo amputan un miembro? Ese miembro muere. Entonces, esto es un llamado a la unidad de iglesia de fe, pero también de la unidad de la iglesia universal de Cristo. Esto es un llamado, esto es una exhortación, que nos unamos como cuerpo para ser de impacto
realmente delante del mundo. Cuando una iglesia se divide, cuando surgen todas estas denominaciones, cuando surgen estos conflictos en concilios, ¿quién gana? Gana el enemigo. Gente se pierde, gente se aparta de la iglesia por esas luchas tontas del ser humano. Estamos llamados a persistir en la unidad, a amar a la iglesia, a amarnos nosotros mismos. Dice la palabra en Filipenses 2, del 1 al 11. Tengamos la actitud de Cristo. ¿Hay algún estímulo en permanecer en Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? Si decimos que el Espíritu habita en nosotros y que tenemos comunión, tenemos que seguir esta palabra. ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Uy, ya se está poniendo más interesante la cosa. Entonces, dice Pablo, hágame verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Esto es un llamado, mis amados. Esto es una exhortación. El Señor nos está hablando hoy a permanecer unidos como iglesia de fe, unidos ministerialmente, pero también unidos con esa iglesia universal llamado cuerpo de Cristo. Dice, amándose unos a otros, trabajando juntos, no en parcelas, no cada quien por su lado, no queriendo brillar unos más que otros. No, el cuerpo trabaja en equipo, siendo en un mismo pensamiento y un mismo propósito. El propósito está claro. El propósito es ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándole todo lo que yo les he enseñado. Ese es el propósito de la iglesia de la esquina y de la otra. Ese es el propósito de la iglesia. Dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Ahora nos subió el listón más alto, ¿no? Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Todos los que estamos aquí tenemos que doblar rodilla. Nosotros creemos que esto es para aquellos que van a convertirse, pero también es para nosotros, doblar rodilla delante de Cristo y reconocer que Él es nuestra autoridad, que Él es nuestro Señor y que nosotros nos sometemos a Él. Y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre.